¿Qué tal? Volvimos. Soy Jorge Martínez, estoy con Antonio Ogno y con Fernando Gil hablando de, bueno, de coaching, de mejoras en empresas y demás. Comentamos en la pausa, bueno, comentaba Fernando el tema de las 5 etapas del desarrollo de un proyecto, de innovación, de innovación, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poquito sobre eso? Por Sí, por supuesto. Digamos que la gente está muy confundida entre lo que es innovación y generación de ideas creativas. Creo que hay una confusión, ¿no? Y se le llama innovación a la generación de ideas creativas. Y para mí son dos temas distintos. Para mí la innovación exige ejecución e implementación. Si no, nos hemos quedado con una idea creativa. Sí, sí, ¿no? Claro, o sea, al final dice, oye, qué buena idea tuviste, pero nunca se concretó. Y entonces nadie puede decir, oye, qué innovación, ¿no? Y entonces hay 5 pasos en este proceso, ¿no? El paso número 1 es el paso de la exploración. ¿Qué hay allí? ¿No? Y para eso hay que explorar miles de alternativas de cosas que están haciendo los australianos, que están haciendo los españoles, que están haciendo los americanos, y empezar a decir, a ver, esto de aquí, esto de allá. Sirve mucho también el poder explorar cosas que se hacen en otras industrias distintas a la que yo me quiero dedicar, ¿no? Por ejemplo, el viajero frecuente de los aviones dio inicio al bonus, ¿no? La tarjeta bonus, ¿no? Entonces dice, oye, mira, ¿y qué podría generar yo en mi negocio? Que podría asemejarse a una idea como esa que está en otra industria, ¿no? Entonces esa parte de exploración es una parte complicada, pero es una parte divertida. ¿Por qué? Porque estás muy despierto y obviamente la persona que quiere entrar en ese territorio tiene que ser curiosa. Si no es curiosa, está reventada. El segundo paso es el paso de la experimentación. O sea, ya tengo la idea creativa y por lo general obviamos ese paso y nos vamos directo a la ejecución. Ya armamos el equipo, pasamos a la implementación. Lento. ¿Por qué no pasamos a hacer una prueba piloto, ¿no? Es decir, a ver, hagámoslo en chiquito, hagámoslo en pequeño y ver qué cosas aprendemos de lo que no está funcionando, ¿no? Y cuando vemos que ya la idea se ha concretado en una razonable ejecución en esta prueba piloto, ya nos podemos lanzar a la constitución de un equipo de trabajo, diseñar el plan de negocios, ¿no? El business case lo suelen llamar, con, digamos, fecha de inicio, fecha de ejecución inicial, dinero, mercado objetivo, y toda esa parte que ya todo el mundo conoce, que es el punto de partida de lo que típicamente hace la empresa, ¿no? El tercero es la ejecución, o sea, planifico, después ejecuto con ese equipo que he montado y organizado, y después viene el aprendizaje, ¿no? O sea, la evaluación, qué sucedió, qué hicimos bien, qué no hicimos bien. Y creo que mantenerse en esos 5 pasos es muy importante, ¿no? Muy importante. Claro, tienes toda la razón. Generalmente se pasa directamente de la idea, que incluso no se llega a analizar por completo, ¿eh? O sea, si tengo tal idea, no se conversa con otras personas sobre esa idea, muchas veces porque de repente a mí me interesaría construir, o sea, si existiera ese producto yo lo usaría y mi amigo también y mi otro amigo también, muchas veces ya por suficiente, que eso es, no hay más que hacer y ya uno se anima a apostar el todo por el todo por sobre eso hay un tema muy interesante. Yo he escuchado mucho, he leído mucho sobre ese tema y lo que mucha gente dice es que las ideas se deben compartir. Que tú quedas con una idea que crees que es una idea de $1.000.000, te la guardas y no la pones a nadie porque te van a robar, y lo cual nunca pasa. Y finalmente no la llegas a implementar, no la llegas a mejorar, no recibes feedback sobre la idea. Y que llegas a saber si era buena, ¿no? Porque no lo implementas. Como que te reprime para hacerla incluso, no compartir. Entonces, ¿te has tocado un caso así por el estilo? Sí, hay casos en los que la gente se queda con la idea guardada y lo que está manifestando es probablemente una mentalidad de escasez, ¿no? Entonces, una idea es la mía, ¿no? Y finalmente, como no la resuena con otros, no logra ver las ventajas, desventajas del producto o servicio, de la idea creativa, desde la perspectiva de otro miembro del equipo, ¿no? Entonces hay que resonarla, ¿no? Por ejemplo, en Suecia sucedió una cosa bien interesante. Invirtieron un montón de dinero en unos tachos de basura de reciclaje y nadie los usaba. Y entonces le pidieron a un grupo de personas que investiguen, ¿no? Y esto ocurrió en una
universidad en Valencia, en España, que son nuestros socios estratégicos, y quizás puedo conversar brevemente sobre un programa que están ofreciendo ellos. Y entonces lo que decidieron en esta investigación era colocar algún tipo de ruido, de música, de interacción cada vez que tú echabas una botella de plástico, una botella de aluminio en los tachos de reciclaje, ¿no? Entonces, como que una vez una persona echó y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿No? Como que te responde, te suena una música, o simplemente bom, 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 un ruido que llama la atención. Oye, entonces todo el mundo se empezó a pasar la voz, y todo el mundo tenía que ir a echar sus... O sea, qué cosa más tonta. Y todo eso tenía que ver con un pequeño software que se diseñó al interior de estos tachos de basura. Es una cosa insignificante, pero que da luz, ideas creativas, ¿no? Claro. Entonces, pensando nosotros en voz alta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no crear un videojuego para resolver los conflictos sociales en el país? Donde ves, ¿no? Por decirte, algún proyecto de estos mineros que no ha tenido mucho éxito, creas los distintos agentes y haces que el operador interactúe con ellos, y ahí puede uno colocar el coaching como base fundamental del modelo, ¿no? Del videojuego, para que la gente vaya aprendiendo. Lo que estás haciendo no forzando, sino, digamos, haciendo que la gente se ponga en el lugar de cada una de las partes de este conflicto, ¿no es cierto? Y fomente su lado más empático. Digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, detrás de ese juego, que parece una cosa muy simple, o de repente no, hay diseño, está la narrativa, ¿no? Está la historia para que tenga pues toda una historia importante, ¿no? El ambiente, y todo esto uno no se da cuenta que está metido en un videojuego. Y por lo tanto, yo probablemente sé de una cosa, pero no sé de otra. Sé de programación, no sé de diseño. Sé de diseño, no sé de literatura, o sea, cómo escribir el texto del ¿no? Entonces, justamente hacía referencia a este máster que ofrece esta escuela, que son nuestros socios, y que se llama creación de experiencias con videojuegos. O sea, cómo diseñar videojuegos, ¿no? A través de las experiencias vividas. Pero te entrenan para todo el proceso completo, no solo para digamos, para el diseño tecnológico que está detrás, sino para todo el entorno. ¿Qué institución es? Se llama Florida Universitaria, ¿no? Está asociada con la Universidad de Valencia. ¿Y ese curso es presencial o es online? Es presencial. Hoy por hoy todavía sigo siendo presencial, ¿no? Entonces, compartiendo con ellos, nos contaban las anécdotas de las cosas que habían creado los alumnos, y tú dices, oye, hay demasiado por hacer todavía, ¿no? Y los peruanos somos demasiado ingeniosos. Pues. Entonces, yo creo que simplemente hay que empatar, canalizar, ¿no? Y canalizar esa energía creativa. Y dentro del espíritu del peruano, ¿no? Ser como las voleibolistas, ¿no? Es decir, jugar a ganador, ¿no? Y que si pierdo es una experiencia de aprendizaje más que la derrota que me confirma que no. Pero ahí justamente, ¿no? está el tema de que tú decías de que tendemos a quemar muy rápido esta etapa de experimentación y pasar a la ejecución, porque a veces uno en hacer un business plan o en hacer toda una programación, uno quizás busca una especie de refugio psicológico de que ahí tengo un plan, tengo orden, tengo algo aquí a aferrarme, ¿no es cierto? Pero tú me dices que es muy importante más bien como confrontarse con la realidad antes y experimentar y aprender de estos prototipos y de repente, o sea, no hay como esa percepción de que es lo mejor por hacer, es una etapa que se evita siempre, ¿no? ¿Qué consejos ahí tienes como para darnos cuenta del valor de esa etapa? Bueno, definitivamente lo que hay que hacer es pasar por esa etapa y hacer las pequeñas experimentaciones que le permitan a uno corrige aquí, corrige allá, qué aprendí. A veces inclusive en la etapa de experimentación hay que dar el proyecto por terminado. Dice, no, mira, si ya me falló aquí, pero qué bien que fue pues un proyectito pequeño que me dice ya no, ¿no? Que no sea ya que invierto un pequeño capital, no es que tenga mucho y finalmente la cosa no me funciona, ¿no? Entonces, en esa etapa es fundamental y las distintas perspectivas, ¿no? La ejecución pasa por el trabajo en equipo, porque son distintas áreas funcionales. Incluso lo interesante es que el presupuesto necesario para hacer estas validaciones, estas experimentaciones es mucho menor que el necesario para ejecutar algo, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro. Y además uno, como va a tener, si es que finalmente el proyecto se valida y hay que lanzarlo, vamos a tener que manejar relaciones con otros. O sea, yo no puedo hacerlo solo, tengo que trabajar con otros. Y entonces, claro, yo estoy desesperado porque mi proyecto salga bien. Uno de mis colaboradores comete un error y le caigo encima. Quita las manos y dice, nunca más
Claro. vuelvo a opinar o decir o experimentar, ¿no? Una consulta con respecto a lo que conversamos en el primer bloque sobre las competencias. ¿Se relacionan de alguna forma las competencias con estos, digamos, estadios de innovación? Digamos, ¿hay competencias que me funcionen mejor en la etapa de digamos, desarrollo creativo, en la etapa del plan piloto, en la etapa de ejecución, o es indiferente? No, acá hay etapas, cada etapa tiene unas competencias específicas, ¿no? Por decirte, en la etapa creativa, el frontal derecho, ¿no? Cuando estamos con trabajos con personas, el basal derecho. Cuando tenemos que sacar el resultado, el frontal izquierdo. Y una vez que tenemos todo estructurado y decimos, este es el plan, ceñirse al plan exige que uno sea pues un basal izquierdo. Entonces tomar conciencia de eso y del equipo es fundamental. Entonces, un equipo que, bueno, que acompaña todo el desarrollo de un proyecto, digamos, no es que vaya cambiando de líder mientras se queman etapas, pero es que, me imagino, en la cabeza va incentivando más a uno que a otros por etapas, ¿no? Incentivar a que se pongan en los modos adecuados, digamos, en cada etapa, ¿no? Claro. O sea, el que es puntero está para eso, el que es arquero está para eso. Entonces, cuando supuestamente nos están atacando, el arquero coge un gran protagonismo. Claro. Cuando hay que ir a meter goles o armar en la media cancha, y entonces hay que estar conscientes de cuáles son mis competencias y las de los miembros del equipo, y el líder, ¿no? De todo el proceso tiene que, a ver tú, que eres el ideal para meter los goles, ¿qué harías en esta situación? Y se le da pues más protagonismo, ¿no? Ojalá hubiéramos hecho eso en la Excelente. eliminatoria. ¿Cómo aprender más de estos temas? O sea, tú tienes un blog, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, tengo un blog. Sí. ¿Cuál es la dirección? ¿Te acuerdas? Es www.fernandogil.org. ¿No? Y la empresa que dirige, que es un grupo dedicado al coaching acá en Perú, es Yamin. Exactamente. ¿No? Con doble M, como programa ese de música, Yamin, Exacto. ¿no es cierto? Sí. Y trabajamos allí proyectos de innovación y coachamos emprendedores, coachamos empresarios, coachamos gerentes, ¿no? Es difícil generalizar, pero tú dirías, los peruanos, a la hora de emprender, a la hora de hacer negocios, ¿en qué has visto que tendemos a fallar más? Un poquito en la actitud, diría yo, ¿no? La actitud. Nos hundimos fácilmente, ¿no? Nos Nos metieron bajamos un fácil. gol y ya perdimos el partido. Cuando lo que hay que decir, ok, ¿qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos tan bien? Y vamos ahora a por el gol y a defender nuestro A la revancha. Exactamente. Listo. Y algún día se clasificará. Así será. Está bien. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Tendremos como invitado alguna otra oportunidad para hablar de algún otro tema estos específicamente, porque es todo un universo de temas muy importantes que Estaré a su conversar. disposición. Muchas gracias por la Excelente, y nos vemos en un siguiente programa de Webin. Gracias. Hasta luego.